Muy buenas noches, querida familia. Es un gusto estar con ustedes esta noche para seguir estudiando este maravilloso libro que es Génesis. Este libro que es el origen de todo, el origen del ser humano, el origen de la creación, el origen de los animales, de los bosques, el origen de los protones, neutrones, el origen de las estrellas, de las constelaciones, el origen y el propósito de todo, el propósito de la familia, el origen de la familia, el origen del hombre, de la mujer, el propósito de todo. Así es que este estudio, les damos la bienvenida a todos los que están conectados. Quiero saludar a los que están ahorita conectados. Alicia Leónides dice: mil bendiciones, mis amados pastores y hermanos. Un abrazote, Alicia. Alejandra Campos, igual, un abrazo. Mi querido Raulito dice: hola iglesia, mi querido Huguito, pido encarecidamente sus oraciones por mi yerno, Eder. Todo parece indicar que tiene COVID. También por mis nietos y mi hija. Que papito y nuestro Señor Jesús los proteja con su sangre preciosa. Claro que sí, mi querido Raúl. Vamos a orar ahorita por Eder. América Juárez, buenas noches, Iglesia La Roca, Dios les bendiga, un abrazo, pastores. Un abrazote, América, un abrazo también a tu esposito de nuestra parte. Alicia Nelly, vamos a orar, claro que sí. José Servando Gómez, buenas noches, pastor, muy buenas noches, José. Mónica Solís, linda noche lluviosa, aquí ya listos para recibir la palabra de Dios. La gloria y la honra para nuestro Señor amado. Gracias, Pastor Hugo y Dianita. Dios los bendiga mucho. Amén. Muchísimas gracias, Mónica. Te mandamos un fuerte abrazo. Carlita, muy buenas noches. Muy buenas noches, Carlita. Diana, Dios los bendiga. Gracias. Lista para seguir estudiando. Eso es todo. Eso es todo. Cristian Vargas, saludos, pastores, y muchas gracias a Dios por permitirnos tener estos momentos de oración y de vivir un día más. Así es, mi querido Cristian, te mando un fuerte abrazo. Yosa García, un abrazo también. Florecita, mi querido Toño y Flor, les mando un fuerte abrazo. Coqui Abundes, un abrazo también, qué bueno que estás conectada. Y pues vamos al estudio de la palabra. Voy a tratar de terminar el punto. Continuamos con nuestro capítulo 2 de Génesis. Antes de empezar ya nuestro estudio, me acompañan a orar. Tenemos aquí la necesidad de orar por Eder. Es muy triste la situación que vivimos en el tema del COVID. También hay un descanso, ¿no? Porque ya, gracias a Dios, muchos ya estamos vacunados y eso relaja un poco la tensión. Sin embargo, todavía al día de hoy hay mucha gente que no está vacunada. Todavía al día de hoy hay mucha gente que está padeciendo el COVID. Así es que les pido que se sigan cuidando, cuídense y pues vamos a orar, me acompañan a orar. Padre precioso, te damos gracias por tu hermosa palabra, Señor, por tu poderosa palabra. Gracias por darnos el privilegio de conocerte. Gracias por darnos el privilegio, Señor, de poder entender un poquito de tan vasta sabiduría, Señor, y conocimiento tan profundo que viene en tus escrituras, Señor. No bastaría toda la vida para estudiar las escrituras y poder entenderlas, Señor. Es tan vasto, Señor, tan profundo, Señor, el conocimiento y la revelación que hay en tus escrituras, Señor. Y gracias porque nos das el privilegio de poder meditar en ellas, de estudiar tu preciosa palabra y de entender un poquito de ella, Señor. Gracias por darnos la libertad todavía, Señor, de poder abiertamente predicar tu palabra de cualquier tema, Señor, y poder estudiar las escrituras tal cual como tú las escribiste, Señor. Te pedimos esta noche, Señor, por Eder. También te pedimos por todos los que están pasando por COVID en estos momentos, Señor. Te pedimos que los fortalezcas, los restaures, los levantes, Señor. Te pido, Señor, que hagas un milagro de sanidad en la vida de Eder y de toda su familia, de su esposa. Y te pido que guardes ese hogar, Señor, para ti. Revélate a sus vidas, Señor, y que ellos puedan conocerte, Señor, cada vez más y más. Te doy gracias, Señor, porque aún en medio de esta pandemia, Señor, tú sigues haciendo milagros, sigues haciendo prodigios, sigues salvando gente, Señor. Y gracias porque en ti tenemos vida eterna, Señor.
Ayúdanos a amar lo eterno y no lo temporal, Señor. Ayúdanos a poner nuestros ojos en la eternidad, Señor. Y vivir nuestra vida temporal, Señor, apasionados porque tu reino sea establecido en nuestras vidas, en nuestras familias y en esta tierra, Señor. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pues, queridos amigos, vamos al estudio de la palabra. Dice, buenas noches, Ivonne Quiroz. Qué bueno que estás conectada, Ivonne. Te mandamos un abrazo. Laura Sarmiento, Dios les bendiga, dice. Y América Juárez. Pues vamos, mi querida Itzel Cuellar también. Buenas noches, pastor, bendiciones. Un abrazo, un abrazo. Pues vamos al estudio de la palabra. Ya tienen lista su Biblia, su pluma, su marcatextos, su cuaderno, y por supuesto, su cafecito, para poder estar estudiando la palabra. Qué delicia es estudiar la palabra con un buen café. Yo me acuerdo cuando recién empecé a conocer de Jesucristo y empecé a deleitarme en su palabra. Como yo tenía pocos recursos, me iba al Vips y me estaba casi todo el día en el Vips. Y pues, ¿qué pedía? Pues no tenía muchos recursos, así es que pedía unos molletes. Eso sí, unos molletes con tocino y con chorizo, así bien light. Y me pedía mis molletes y me pedía una taza de café. Y me aventaba como 5 o 6 horas tomando cafecito con mi Biblia, mi cuaderno, mi marcatextos y unos molletes. En ese entonces estaba flaco, así es que pues le entraba con fe al bailazo, a los molletes. Y así me hizo agua a la boca. Esos molletitos con choricito. Y el pico de gallo arriba, ¿no? Oh, qué rico. Pero bueno, volviendo al tema. Y ahí empecé yo a estudiar, a encontrarle el deleite, ¿no? Al cafecito con la Biblia y todo. Y cuando empecé a conocer de Cristo también, me acuerdo los primeros estudios a los que yo asistí, me invitaba la persona que me compartió, Marisol, y en su casa, en su departamento, ahí en la Fondesa, teníamos ahí nuestro cafecito recién hecho, panecito, y las Biblias y cuaderno, marcatextos y pluma, y estudiábamos padrísimo. Y cuando empezó a llegar más gente al estudio, ya yo me encargaba de preparar el café, de poner la mesa, poner las galletitas, y yo le decía a la gente, tú no te levantes, yo te sirvo. Entonces Dios me dio el privilegio de ser el mesero. Entonces yo les servía el café, yo les servía el tecito, las galletitas y todo, para que todos pusieran atención mientras Marisol compartía de la palabra. Y fue una época preciosa que Dios me permitió ser mesero y servir las mesas para que la gente estudiara la palabra con un buen cafecito. Ahora pues me toca a mí estar estudiando la palabra, compartiendo la palabra y con un buen cafecito. Pero bueno, vamos a nuestro libro de Génesis, que es maravilloso. Estamos en el capítulo 2, este capítulo que hemos estado estudiando, donde hemos visto el tema del Shabbat, del día de reposo. Ya llevamos 2 estudios sobre ese tema. La primera parte que estuvimos viendo sobre el tema del Shabbat, estuvimos viendo que el Shabbat es algo físico que Dios manda, también es algo espiritual, y también es algo que representa, esta es la tercera y última parte del tema del Shabbat. Si no has visto los pasados, yo te invito a que veas las semanas pasadas sobre el tema del Shabbat, porque efectivamente habla de un día específico para el Señor, ¿no? Un día de apartarlo en nuestra agenda para el Señor, un día completo. Y también no significa que los demás días no, significa que en ese día es exclusivo para el Señor y para tu familia, porque dentro de este mandato precisamente era el tiempo en familia. Ahora, también habla del reposo que todos necesitamos, y no solo los seres humanos, también puso el Shabbat para la tierra. 6 años la trabajarás y al séptimo la dejarás descansar. También a los animalitos, a los bueyes, a todos, decían, ¿sabes qué? No trabajarán tus animales, no van a arar, no van a trabajar, ¿no?
el séptimo día van a reposar y nadie hará nada, no trabajarán. Y eso es algo importante, como ya lo vimos en cuestión física. En cuestión física también Dios lo manda. Entonces, este mensaje del Shabbat tiene diferentes puntos que son sumamente importantes. Uno, la comunión personal con Dios. El santificar, que significa apartar. Dice que Dios santificó el Shabbat, santificó el día de reposo. ¿Qué significa santificar? Apartar. La palabra santo significa apartado. Alguien que es un santo, como Pablo escribe en todas las cartas. Alguien que es un santo, como Pablo escribe en todas las cartas, se refiere a una persona apartada para Dios. Y a eso se refiere, ¿no? Todos nosotros, los que nos hemos apartado, la Biblia nos llama santos. Es decir, que somos apartados para Dios. No tiene nada que ver con el concepto que popularmente se le ha dado. El hombre, el ser humano, exaltando al hombre, le llama santo a aquel que ha sido muy bueno. La Biblia enseña que no hay bueno ni aún uno, solo uno es bueno y eso es Dios. El mismo Jesucristo lo dijo. Y si hay hombres buenos, entonces Jesucristo es un mentiroso. Porque Jesucristo le dijo al joven rico, no hay bueno, solo hay uno que es bueno y ese es Dios. Y por supuesto, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que en él no había pecado. Pero volviendo al punto, Dios santificó, apartó el Shabbat, apartó el día de reposo, apartó precisamente ese día para nosotros. Vimos que el Shabbat no significa sábado, significa detente, significa parar, ¿no? Cesar de hacer lo que estás haciendo. ¿Ves? Eso significa Shabbat. Por eso se traduce como reposo. Es decir, tiene que ver con sentarse, tiene que ver con dejar de estar haciendo cosas. Y a eso se refiere el Shabbat. Es un día de descanso, es un día para el Señor, es un día donde estás en comunión con Dios, independientemente de que toda la semana lo dediquemos también al Señor. Debe de haber un día de descanso y no por obligación, sino por un deleite, por amor, por querer por anhelar estar con nuestro ser amado. Pero por otro lado también porque nuestro cuerpo lo necesita. Yo soy un pésimo ejemplo de eso. ¿Por qué? Porque como todos, yo creo, como muchos, varones sobre todo, las mujeres también, pero me refiero al varón es más workaholic, ¿no? Somos más workaholics y eso desde Génesis. Dios nos mandó a chambear antes de que viniera inclusive Eva. Entonces, sí necesitamos físicamente un día de descanso, un día de reposo, que nuestro cuerpo, que nuestra mente, al igual que las mujeres necesitan ese día de descanso, ese día de reposo, donde no hagan absolutamente nada. Y es curioso, ¿no? Platicaba yo con un amigo que le decía precisamente este concepto de descanso o de reposo entre hombre y mujer es muy diferente. Si el hombre le dices, te doy un día para que reposes y descanses, lo primero que el hombre piensa es en su casa. Mi casa es mi lugar de reposo. Sin embargo, a la mujer le dices, necesitas reposar, la mujer no piensa en su casa. Porque el sinónimo de casa para la mujer es trabajo también. Voy a poner una lavadora, voy a hacer de comer, hay que lavar los platos, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, independientemente de que el hombre también ayude. La mujer siempre trae el chip del trabajo en su casa. Por lo tanto, ese término a veces es mal entendido entre los dos, pero Dios lo deja muy claro en su palabra. En Éxodo capítulo 20, Levítico, ya como lo hemos estado viendo anteriormente, ¿no? Deuteronomio habla precisamente de no hacer absolutamente nada, ni el hombre, ni la mujer, ni tus hijos, ni los que trabajan para ti, ni tus animales, nadie debe de hacer nada, es un día de descanso. Es un día de reposo para que tú puedas recobrar fuerzas precisamente. Ahora, ya vimos todo esto. Esto es nada más un preview. No un preview, perdón. Es un, ¿cómo se llama? Un recordar lo que vimos anteriormente. Pero ahora vamos al tema de hoy. El tema de hoy tiene que ver con precisamente Jesucristo. Jesús es nuestro Shabbat. Jesucristo es nuestro reposo. Dice en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3.
Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Ahora, tenemos que entender ahora también en otro tema que vamos a agarrar sobre el Shabbat. Ya vimos algunas áreas, la física, la espiritual, pero también ahora la tipología o la simbología del Shabbat, que es algo increíble y es algo hermoso, y con lo cual vamos a cerrar. En la Biblia nos encontramos, tú que ya eres un teólogo famoso, teóloga, y han estado estudiando, escudriñando las escrituras, pueden ver literalmente que en las escrituras hay muchas simbologías, hay muchos acontecimientos, personajes, acciones o aún cosas que traen un símbolo mucho más allá de lo que es a primera vista. Por ejemplo, Egipto. Egipto, ¿qué representa? ¿Qué es Egipto? Pues puedes pensar, es un país, exacto, y fue donde estuvo esclavo el pueblo de Israel. Pero Egipto es la simbología, literalmente, o la tipología del sistema mundano, politeísta, apartado de Dios y que es enemigo de Dios. Ese es el sistema completamente mundano. Egipto representa lo de este mundo, ¿no? Que está apartado de Dios, del cual Dios nos saca precisamente para hacernos su pueblo y hacernos libres, pero nos tiene que sacar de ese Egipto. Y Egipto es una simbología, por ejemplo, la Pascua es otra simbología, ¿no? ¿Qué es la Pascua? Es cuando se sacrifica a ese cordero, como viene en Éxodo capítulo 12, y se sacrifica a ese cordero precisamente para que se pusiera la sangre del cordero en los postes, y donde viera la sangre del cordero era una seña, era un sello de que esa casa le había creído y obedecido a Dios. La fe en Dios implica obediencia, como lo vamos a estar viendo hoy, ¿no? La Pascua simboliza a nuestro Señor Jesucristo. Fue lo que Jesucristo celebró con sus discípulos, no que haya celebrado como se le llama comúnmente la Santa Cena. Lo que nuestro Señor Jesucristo celebró con sus discípulos fue la Pascua. Como buen judío, Él celebró la Pascua. Y en vez de que comieran cordero, como se celebra en base a Éxodo capítulo 12, Jesucristo partió el pan y no hubo cordero, sino Él se mostró como ese cordero que iba a ser sacrificado para todos nosotros. La Pascua, ¿no? El desierto es otro ejemplo. También la peña, esa peña que tuvo que ser golpeada y tuvo que ser partida para que saliera agua para todo el pueblo, era una simbología también. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es esa roca, Jesucristo es esa peña gigantesca que tenía que ser golpeada y partida para que de él fluyera agua, para que todo el pueblo bebiera de esa agua y saciara esa sed. El agua también es una simbología, ¿no? El agua que vemos que sale de esa peña es una simbología también del Espíritu Santo, de cómo fluye el Espíritu Santo a través de ser partida esa peña, cómo nuestro Señor Jesucristo, al morir en esa cruz y ser partido su cuerpo, y cuando Él dice consumado es y entrega su Espíritu, literalmente el velo del templo se rasga de arriba abajo y el Espíritu Santo sale y ya no vuelve a habitar en templos hechos por manos de hombres, como dice Hechos capítulo 7 con nuestro querido Esteban, como bien predicó Esteban en Hechos capítulo 7. Y ya no vuelve el Espíritu Santo a habitar en ningún templo hecho por manos de hombres. Ahora el templo del Espíritu Santo somos los creyentes, y el Espíritu Santo es derramado en los creyentes, y eso lo vemos en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo llega a los creyentes, a los discípulos, a los apóstoles, cuando están ahí orando y alabando a Dios y son llenos del Espíritu Santo.
vemos que el agua también precisamente es una simbología en el Antiguo Testamento. El maná también era una simbología, que el pueblo tenía hambre, se estaba quejando con Moisés y se estaba quejando de Dios, y Dios les hace llover pan del cielo. Y ese es el famoso maná. Si te vas, eso está en Éxodo capítulo 16, pero si te vas a Juan capítulo 6, te vas a dar cuenta de que le dicen los judíos a Jesucristo: Moisés nos dio pan del cielo, y Jesucristo los corrige y les dice: no fue Moisés el que les dio pan del cielo, sino mi Padre es el que les da el verdadero pan del cielo. Y el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y que fue enviado. Y ahí es cuando Jesucristo dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Está increíble ese pasaje. Y Él es el maná. Ese maná del Antiguo Testamento era nada más la simbología, era la sombra de lo que había de venir, que era nuestro Señor Jesucristo. Esa Pascua, ese cordero que fue sacrificado en la Pascua, era la simbología de lo que había de venir, que es nuestro Señor Jesucristo. La tierra prometida. ¿Por qué Moisés no pudo introducirlos a la tierra prometida? Porque Moisés representa la ley, y la ley no puede llevarte a la tierra prometida. La tierra prometida es un símbolo del cielo, de la eternidad, de la salvación. Y por la ley, por tratar de cumplir la ley, nadie puede llegar al cielo, porque nadie cumple la ley. Por lo tanto, Moisés no podía introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. ¿Quién tenía que ser el que iba a introducir a la tierra prometida? Josué. Josué era el que introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida, al cual Moisés le pasó la estafeta, y Josué introdujo al pueblo a la tierra prometida. Y es curioso que la palabra Josué es la misma palabra en hebreo que Jesús. Josué es Yehoshua y Jesús es Yeshua. Es la misma raíz, y era una simbología Josué de lo que había de venir, era una sombra de lo que había de venir. ¿Y quién iba a venir? El Salvador, Jesucristo, el que sí nos iba a introducir y que tiene el poder y autoridad para introducirnos a la vida eterna. Él sí nos lleva a la vida eterna, Él sí, porque Él es ese Josué, Yehoshua del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento ese es Yeshua, que Él es el que sí nos lleva a esa tierra prometida. Y así me puedo seguir y seguir y seguir y seguir con simbologías, con tipologías, que en el Antiguo Testamento nos habla precisamente de Cristo Jesús, de Cristo Jesús, de Cristo Jesús. Ahora, teniendo este panorama y este conocimiento previo de cómo se interpreta el Antiguo Testamento, solo a la luz del Nuevo Testamento. ¿Y cómo puedes entender el Nuevo Testamento? Solo a la luz del Antiguo Testamento. Eso es una ley que debes de grabarte. Tú no puedes entender el Nuevo Testamento si no estudias el Antiguo Testamento. Y no puedes entender el Antiguo Testamento si no estudias el Nuevo Testamento. Son una correlación perfecta. Por eso, Génesis es importante que lo estudiemos y lo meditemos. ¿Por qué? Porque tú no puedes entender la cruz de Cristo si no entiendes Génesis. Así de fácil. Ahora, todo era una sombra de lo que había de venir. Todo el Antiguo Testamento eran tipologías, simbologías de lo que se iba a cumplir en nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 2, versículo 16 y 17 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es decir, que todo eso, aún el día de reposo, el Shabbat, era una sombra de lo que había de venir, era una tipología. Ahora nos vamos a Hebreos capítulo 4 y vamos a entender un poquito más de esta fotografía maravillosa que Dios nos muestra. Hebreos capítulo 4 desde el versículo 1. ¿Listos?
Hebreos capítulo 4, ya estamos listos, ya tienen su Biblia ahí, dice desde el versículo 1. Temamos pues, temamos, tengamos terror, miedo, sí. No, es que la palabra temer a Dios no significa, sí significa respeto, pero ¿sabes qué? No le saques. También significa tenerle miedo a que Dios se enoje. Ve el Antiguo Testamento y te vas a dar cuenta de ello. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, y va a hablar del reposo, del día de reposo, una promesa de entrar en su reposo. No sea que permaneciendo aún la promesa, es decir, que Dios nos promete ese reposo, ese Shabbat, nos lo promete. Y permanece esa promesa de entrar en su reposo. Alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Y la buena nueva es la palabra del griego. Si tú sabes que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y la palabra del Nuevo Testamento, la palabra en griego de esto, que se nos ha anunciado la buena nueva, es la palabra evangelio. Y dice aquí, porque también a nosotros, y eso es algo que me brinca. ¿Por qué en todos los escritos, en los evangelios y todo, digo, en las cartas de Pablo sí se habla del evangelio y del evangelio? Y sin embargo aquí esta traducción no lo tradujo como evangelio, simplemente lo tradujo como las buenas nuevas. Es lo mismo, significa lo mismo, dice, ¿por qué también a nosotros se nos ha anunciado el evangelio, la buena nueva, como a ellos? Pero a ellos, es decir, a este pueblo que no estaba literalmente caminando en fe, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No les aprovechó. Qué triste es y qué peligroso es que tú escuches la palabra. Que tú escuches domingo a domingo o sábado a sábado o entre semana, escuches la palabra y no la creas. Y tú puedes decir, no, yo sí la creo, pero la realidad es que se ve en las obras. La fe sin obras es muerta. Y es peligroso, porque también a nosotros se nos ha anunciado el evangelio, dice el escritor de Hebreos, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Los que hemos creído, entramos en el reposo. Ahora, esto me encanta. La palabra entramos no está hablando en un futuro. Entraremos, ¿no? Sino habla en presente. Entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar, dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y reposó de todas sus obras en el séptimo día. Habla precisamente de ese séptimo día, de ese reposo, de ese descanso. Pero dice, no van a entrar en mi reposo. Y otra vez dijo, no entrarán en mi reposo, dice el versículo 5. Ahora quiero que leamos el Salmo 95. En el Salmo 95 está impresionante, está maravilloso el Salmo 95. Yo te invito a que lo subrayes y lo subrayes y lo subrayes. Está buenísimo. Se los voy a leer. Dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. La pregunta obligatoria, ¿no? ¿Quién es la roca de nuestra salvación? ¿Quién es la roca de nuestra salvación?
No se lo preguntes a los sacerdotes o a los pastores o a la gente, pregúntaselo a las escrituras. ¿Quién es la roca? Y si tú lees 1 de Corintios capítulo 10, versículo 4, está la respuesta. 1 de Corintios capítulo 10, versículo 4, está la respuesta. ¿Quién es la roca de salvación? Y vas a ver como dice el apóstol Pablo, Jesucristo es la roca de salvación. Si ves Deuteronomio 32, vas a ver que en el versículo 4, me parece, ahí dice también que Dios es la roca de salvación. Y precisamente aquí está diciendo, ¿sabes qué? Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. ¿Quién es el que nos salvó? Jesucristo. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, y grábate este salmo, si oyereis hoy, ¿cuándo? Mañana, pasado, no hombre, en el tiempo del Señor. No, la palabra de Dios dice hoy, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo que divaga de corazón. Qué triste aquellos que andan divagando en su corazón. Hoy sí me acerco a Dios, mañana no. Hoy sí porque tengo necesidad, pero mañana ya no tengo necesidad, pues estoy muy ocupado. Pasado mañana tengo planes muy importantes, no tengo tiempo para ti. Su corazón está divagando. Hoy sí, mañana no, hoy sí. Y al rato así andamos, corazones que divagan y Dios se enoja. Y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. No entrarían en mi reposo. ¿De qué estás hablando, Señor? ¿Cómo es que no entran en tu reposo? ¿Y cómo es que Hebreos habla de que no van a entrar en tu reposo? ¿Cómo es que no van a entrar en tu reposo? ¿Qué no? Ellos guardan Shabbat. ¿Qué no? Ellos son el pueblo al cual tú le diste la Torá. ¿Que no son el pueblo que entiende lo que es el Shabbat y guardaban Shabbat? ¿Cómo es que dices que no van a entrar en tu reposo cuando ya están ellos guardando el Shabbat? ¿Sabes por qué? Porque los rituales no te acercan a Cristo. Porque los rituales no te llevan a Dios. Y las religiones están llenos de rituales que te inventan que así vas a estar más cerca de Dios y vas a agradar a Dios con rituales y rituales y rituales, y la gente ciega y la gente inculta de las escrituras porque quiere, porque tiene flojera de leer, porque no quiere leer, porque no se quiere enfrentar a sus errores. ¿Sabes lo que hacen literalmente? Prefiero que me expliquen, prefiero que me lean. Por eso yo me concreto muchas veces a leer y a leer y a leer pasajes para que tú veas que en las escrituras, en la palabra de Dios, está la respuesta. ¿Cómo puede ser posible que este pueblo que guardaba Shabbat, que a partir del viernes cuando caía el sol ya no hacían nada, no trabajaban, descansaban, al día siguiente ellos iban a la sinagoga o se congregaban y guardaban Shabbat y todo, pero aún así Dios dijo a ese pueblo, no entrarán en mi reposo? ¿De qué reposo estás hablando, Señor? Pero el libro de Hebreos nos da la explicación de que por incredulidad no entrarán en el reposo del Señor.
Y vemos en el versículo 6 de Hebreos capítulo 4, dice, por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, es decir, el evangelio, no entraron por causa de desobediencia. Y grábate esto, como dice el versículo 2. ¿Sabes algo? La obediencia va ligada con la fe. Y la fe va ligada con la obediencia. Tú no puedes decir que crees en Dios y no obedeces a Dios y no guardas sus mandamientos. Tú no puedes decir eso. Cuando tú crees, le obedeces. Eso es de ley. Y si tú dices que crees, pero tu vida da testimonio de todo lo contrario, te estás engañando. No entraron por causa de desobediencia, porque la fe va ligada con la obediencia. Otra vez determina un día. Hoy. ¿Cuándo? Hoy. Querida familia, quiero hacer un paréntesis aquí. Para mí es muy duro, muy triste y muy duro que mucha gente dice, es que todavía no ha llegado su hora para que le entregue su vida a Cristo. Es que todavía no es su tiempo. Y todavía no es su tiempo. Y todavía no ha llegado su hora. Y todavía no es su tiempo para justificar la rebeldía ante Jesucristo. O de los hijos, o de los hermanos, o de los tíos, o de los primos, o del esposo, o de la esposa, o de quien sea. Decimos, es que todavía no ha llegado su día, no ha llegado su tiempo. Pero les quiero decir algo con todo mi dolor. Yo he estado en muchos funerales de jóvenes y de adultos que murieron apartados de Dios. La pregunta es, ¿no llegó su día? ¿No llegó su tiempo? El tiempo es hoy. Que le entregues tu vida a Cristo. No mañana, no pasado. Nadie te asegura el día de mañana y nadie le asegura a tus hijos ni nadie le asegura a nadie de tus familiares el día de mañana. Algunos por enfermedad, otros por accidente, otros por un infarto y se acabó. Y cerramos nuestros ojos en este mundo, nuestro corazón deja de latir y los abrimos enfrente del Creador del universo y se acabó la oportunidad de arrepentirte de tus pecados, se acabó la oportunidad de entregarle tu vida al Hijo de Dios, se acabó la oportunidad de creer que su sacrificio es completo y perfecto para limpiarte y perdonarte, se acabó la oportunidad de sembrar en lo eterno, se acabó la oportunidad de sembrar en lo que vas a cosechar en la eternidad, se acabó la oportunidad de vivir una vida no solo que sea agradable a Dios, sino que valga la pena para el que dio su vida por nosotros. Se acabó la oportunidad. Ya no hay más oportunidad. Porque el día que yo parta, el día que tú partas, ya no va a haber oportunidad de sembrar nada. Lo que no hiciste aquí en la tierra no vas a poderlo hacer en la eternidad. Solo tenemos este pequeño lapso de tiempo para sembrar en la eternidad. Solo tenemos este pequeño lapso de tiempo para que tu vida valga la pena para el que hizo los cielos y la tierra y para el que entregó a su único hijo para perdón de nuestros pecados. Solo tenemos este pequeño lapso de tiempo y se está acabando y lo estamos desperdiciando muchas veces. No entraron por causa de la desobediencia. Y otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¡Wow! ¡Wow!
El que ha entrado en el reposo del Señor por la fe, ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Dios trabajó, Dios creó todo en 6 días y el séptimo reposó, no porque necesitara reposar, sino que nos está dejando un ejemplo en todo. Y literalmente, tú y yo, antes de conocer a Jesucristo, trabajábamos en nuestras obras. Hay que portarnos bien, hay que tratar de cumplir los 10 mandamientos, hay que tratar de ayudar, hay que tratar de no mentir, hay que tratar y tratar y tratar y tratar. Bueno, pues es que yo trato de ser un buen ser humano. Bueno, es que yo trato de ser un buen hijo, trato de ser un buen esposo, ¿sabes qué? Y trabajamos y trabajamos y trabajamos tratando de ganarnos un pedacito en un lugar que es imposible llegar. Porque no hay ninguna obra que el ser humano pueda hacer que se gane el cielo, ninguna. Y aquel que te diga eso, que tú con tus obras puedes llegar al cielo, está blasfemando contra Dios y contra la cruz de su Hijo Jesucristo. Porque si nuestra salvación dependiera de nuestras obras, entonces ¿para qué murió Cristo en la cruz? ¿Para qué? ¿Para qué murió Cristo en la cruz? Si tú te puedes salvar a ti mismo tratando de cumplir los mandamientos, ¿para qué? ¿Para qué murió el Hijo de Dios? ¿Para qué tuvo que dejar su trono y hacerse hombre y morir despiadadamente en esa cruz? ¿Para qué murió? ¿Para qué descendió de su trono? ¿Para qué se hizo hombre? Si tú te puedes salvar portándote bien, tratando de echarle ganas, tratando de cumplir los 10 mandamientos, ¿para qué murió el Hijo de Dios? No hay manera. Pero como tú y yo no nos podemos salvar, como tú y yo no tenemos ninguna obra que pueda llevarnos al cielo o comprarle a Dios el cielo con alguna de nuestras obras, no hay manera. Por eso el Hijo de Dios tuvo que descender, dejar su trono y morir por nosotros en esa cruz de una forma despiadada, para cargar nuestro pecado, perdonar nuestro pasado y regalarnos vida eterna y resucitar con poder y con autoridad al tercer día, venciendo al pecado y venciendo a la muerte. Y venciendo esa acta de decretos que estaba en tu contra, la clavó públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. Por eso dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, ese Shabbat, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo. Y algo que me encanta de esto, ¿sabes qué? Fíjate algo muy importante. ¿Te fijas que cuando habla del día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, habla y fue la tarde y la mañana, la tarde y la mañana, la tarde y la mañana? Pero dime del séptimo día, del día de reposo. En Génesis capítulo 2, versículos 3 y 4, 2 y 3. Dime dónde dice que fue la tarde y la mañana. Dime dónde dice. ¿Sabes por qué no dice? Porque no termina. Porque una vez que entras en el reposo del Señor es para la eternidad. Es para la eternidad. Y reposamos de nuestras obras. Ya no es mi obra, ya no es mi trabajo, es la obra preciosa de mi Señor y Salvador Cristo Jesús en esa cruz, y su poder y resurrección entre los muertos, la que me da vida eterna, porque Él tiene el poder total. No son nuestras obras para que nadie se gloríe. Romanos 3:28 dice: porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Romanos 3:28, y todo el capítulo 3 te lo explica con manzanitas, de que es por fe en Jesucristo que tú y yo somos salvos, y no por nuestras obras o por intentar cumplir la ley. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 9 dice: ¿quién nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad? Tito capítulo 3 versículo 5:
Y Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Él nos salvó no por nuestras obras de justicia que hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y renovación por el Espíritu Santo. Tito 3, versículo 5. Primera de Corintios 1, versículos 29 al 31. A fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, el que puede presumir algo, gloríese en el Señor. Gloríese en el Señor. Gloríese en el Señor. Su obra perfecta y completa, no por nuestras obras. Nuestro Shabbat es el descanso de nuestras obras, el descanso de yo echarle ganas, el descanso de tratar de ganarme el cielo y venir al reposo de su Hijo Jesucristo. Él es nuestro Shabbat. Él es nuestro reposo de nuestras obras. 6 días trabajó el Señor y el 7º descansó. Antes de llegar a nuestro Shabbat, que es Cristo, tú y yo trabajábamos y trabajábamos por querer ganarnos algo que es imposible ganar. Pero cuando llegamos a Cristo Jesús, que es nuestro Shabbat, llegamos al reposo de nuestras obras, así como dice Hebreos. Como Dios reposó de sus obras, así nosotros también hemos reposado de nuestras obras al llegar a Cristo Jesús. Hebreos 4, versículo 11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Un día tú y yo vamos a rendir cuenta. Y la palabra de Dios traspasa nuestros corazones, traspasa nuestras intenciones. ¿Te ha pasado? A mí me pasó. Claro, a todos nos ha pasado. Yo creo, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo empecé a ir a la iglesia. La persona que me invitó, Marisol, yo una vez me enojé mucho con ella. Escuché la prédica, me enojé al escuchar la prédica y al final, terminando el servicio, voy con Marisol y le digo, ¿sabes qué? Qué mala onda. Qué mala onda. Yo confié en ti. Y tú vas de chismosa con el pastor. Vas con el pastor a chismearle todos mis problemas. ¿Por qué haces eso? Si yo te lo confié, ¿por qué andas de metiche y de chismosa contándole todos los problemas al pastor? Esta que toda la prédica me la dedicó a mí. Y se me quedó viendo y me dijo, cálmate, no eres tan importante. Bájale a tu ego. Yo nunca le he dicho nada de ti. Nunca le he dicho absolutamente nada de ti. Fue Dios el que te habló a través de su palabra. Porque la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Cortante, traspasa tus pensamientos, tus intenciones. Por tanto, Colosenses 2, versículo 16. Versículo 17 dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y voy a terminar con estos versículos en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, estos versículos que son gloriosos y tienes que tenerlos siempre en la cartuchera. Tienes que tenerlos siempre en tu corazón y en tu mente. Por tanto, querida familia, Jesucristo es nuestro Shabbat. Jesucristo es nuestro reposo. Jesucristo es el que nos hace descansar de nuestras obras.
No son nuestras obras de justicia, es su preciosa obra y completa y perfecta obra. Su muerte en esa cruz, pero resurrección entre los muertos y vida eterna en Él. ¿Sabes? Por tanto, porque Él es nuestro Shabbat, porque Él pagó nuestra culpa, pagó nuestro pecado en esa cruz y se levantó de entre los muertos y resucitó al tercer día, con poder y con autoridad. Por tanto, como Él es nuestro descanso, nuestro reposo, y en Él descansamos de nuestras obras, por tanto, tenemos en Él un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero Él sin pecado. Yo te invito a ti, lo que las Escrituras nos enseñan en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Te digo a ti esta noche, Cristo Jesús es nuestro Shabbat. Cristo Jesús es nuestro reposo. No seas, pues, como aquellos que en la incredulidad no entraron en el reposo. Por su desobediencia y por incredulidad no entraron en el reposo del Señor. Sino cree y entra en ese descanso y en ese reposo del Señor. Y como dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Querida familia, en Cristo Jesús tenemos ese sumo sacerdote perfecto, completo, que Él sin pecado se presenta delante del Padre para ser nuestro intercesor. Descansa en el Hijo de Dios. Él ya murió, pero ya resucitó. Él pagó nuestros pecados, pero resucitó y está sentado a la diestra del Padre con poder y con autoridad. Acércate pues confiadamente al trono de la gracia. Marcos capítulo 2, versículo 27 y 28, dijo Jesucristo: el día de reposo, el Shabbat, fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, el unigénito del Padre, es el Señor aún del día de reposo. Vamos a orar. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y ahí en tu lugar dile: Señor, te entrego mi vida. Yo creo en ti, Señor. Creo que tú eres el único lugar donde puedo reposar. Perdona mis faltas, Señor. Reconozco que he pecado. Reconozco que he fallado. Te pido, Señor, que perdones todas mis faltas, que perdones todos mis errores. Te pido, Señor, te entrego mi vida, Señor. Te entrego mi corazón, mis manos y todo mi ser. Señor, yo quiero entrar en tu reposo. Derrama tu Espíritu Santo en mí, Señor. Derrama tu Espíritu Santo en mí y permíteme descansar en ti, Señor.
Todo esto, Padre, te lo pido por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Querida familia, este fue el capítulo 2, versículos del 1 al 3. Primero Dios, si Dios nos presta vida, si Dios no ha regresado por nosotros o no nos ha llevado a casa, nos vemos el domingo, primero Dios, a las 10 de la mañana y nos vemos el martes a las 8 y el jueves a las 8. Ha sido un placer para mí estar con ustedes. Que Dios los bendiga. Sigan ustedes meditando en las Escrituras, sigan meditando en la preciosa palabra de Dios y entremos en ese hermoso reposo que tenemos en Cristo Jesús. Él es nuestro Shabbat. En Él reposamos de nuestras obras. Él es la única obra perfecta y completa que el Padre acepta. Lleguemos a ese reposo a través de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe y nos vemos primero Dios el domingo. Les mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga.